Gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos, que se vinculan en esta hora a su programa La Frappe en Acción. Este es su hermano y amigo, el pastor Moisés Román, secretario de la Junta Ejecutiva de la Fraternidad de Concilios Pentecostales. Nos alegra muchísimo el poder compartir con ustedes en esta ocasión y desde luego agradecemos al Señor el que nos permita juntos disfrutar de esta grata experiencia en la noche de hoy. Dejo con ustedes en este momento a nuestro presidente, el obispo Ricardo López, en la introducción del programa, en una lectura bíblica, en una expresión de oración, y luego entraremos en la noche de hoy a compartir un tema informativo que estoy seguro redundará en mucha bendición a la vida de cada uno de ustedes. Adelante, señor obispo. Saludos y bendiciones a todos los amigos y hermanos que martes tras martes sintonizan el programa La Frappe en Acción, órgano oficial de la Frappe, Fraternidad de Concilios Pentecostales en Puerto Rico. Bueno, comenzamos, Moisés, felicitando a todas las mujeres aquí en Puerto Rico y allende los mares, ya que en el día de ayer se estuvo celebrando internacionalmente el Día de la Mujer. Efectivamente que todos hemos sido de alguna manera influidos por una mujer. Nuestras madres, las maestras, nuestras esposas, nuestras hijas, las médicos, que me imagino que a lo mejor tú tengas algún médico de cabecera. Yo tengo una doctora que es mi doctora de cabecera y obviamente hace unos días atrás nos las encontramos y donde quiera que le veo, la reconozco no solo como una extraordinaria médico, sino como una extraordinaria cristiana. Pues nuestra felicitación para ella también en esta noche. La doctora Gladys Córdoba. Mira para allá. Pues yo tengo también de cabecera una médico, la doctora Sonia Cortés. Así que vaya también mi felicitación para ella. Y tengo una palabra aquí que se encuentra en Proverbios capítulo 31, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Así que aprovecho también la coyuntura para enviarle un abrazo apretado a mi novia eterna, la hermana Migdalia Rivera Ortiz, a mi mamá, que ya tiene 89 años, Moisés. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! ¿Eh? Y hace pasteles tan ricos y hace bizcocho y teje. Así que a la señora Luz María Ortiz Rodríguez, allá en la ciudad de Ponce, vaya mi abrazo apretado. A mi hermana, la reverenda Lucelenia Ortiz, pastora de la Iglesia de Dios, allá en la ciudad de Ponce. Y a mi amada hija, Luz Mari López Rivera, tremenda hija que nos ha dado unos 2 nietos extraordinarios. Así que mi abrazo para ellos y a todas las mujeres que nos están escuchando, a todas las mujeres ministros de la Iglesia de Dios y de otras organizaciones, vaya nuestra felicitación. Bueno, pues vamos a escuchar al obispo Robert Gómez, quien nos introduce con una oración. El enérgico obispo Robert Gómez. Bendiciones a toda nuestra audiencia de su programa La Frappe en Acción. También a todas esas mujeres que siempre están con nosotros en esta transmisión martes tras martes.
vaya nuestra felicitación. Y no puedo pasar por alto a mi esposa amada, como dice el obispo Richard, mi novia eterna, Nancy Hernández de Gómez, y mi hija Stephanie, que es una joven muy extraordinaria, se desenvuelve en muchos renglones de la vida aquí en Puerto Rico para nuestra sociedad. Y Moisés, tengo que decirte que la doctora Córdoba, a lo mejor tú no lo sabías, pero ella fue mi consejera junto con su esposo cuando yo era adolescente y joven en la iglesia. Ellos eran mis mentores. O sea que la felicitamos doble desde aquí, desde nuestro programa La Frapegación, a la doctora Córdoba. Bueno, gloria al Señor. Oramos. Vamos a la oración, entendiendo que cada uno de ustedes pues tiene su petición. Yo sé que están pendientes a que Dios haga algo en tu vida, un milagro. No sé cuál petición tú tienes, pero lo que sí te aseguramos es que el Señor está aquí con nosotros. Cuán poderoso gigante. Y para Él no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre, lo que ha dicho el médico, el doctor, para Dios es posible. Y es momento en que tú pongas tu mirada en el Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias te damos, Señor, en esta noche preciosa, Jesús, dándote gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, como dijo, Señor, Josué, después de haber tenido toda esa victoria que tú le diste a tu siervo, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Te pido de manera especial, Señor, que tú nos ayudes, nos bendiga, Padre Santo, y fortalezca de manera especial a cada una de las personas que de una manera u otra, Señor, están, Padre Santo, conectadas con nosotros en este tu programa, La Frape en Acción. Mira, Señor, que en agenda tenemos, Señor, unas informaciones muy importantes para el pueblo y que ellos sepan que tú, Padre de la Gloria, nos has puesto a nosotros para ayudarle y para orientarle y de una manera, Señor, profética, traerles a hecho lo que tú en este tiempo quieres que nosotros en la iglesia podamos desenvolver y desarrollar. En el nombre de Jesús, tu presencia está con nosotros y te pedimos que tú nos sigas bendiciendo y llevando a cabo todo lo que en esta noche vamos a hacer. Amén, amén. Amén. En esta ocasión, nosotros vamos a aprovechar la coyuntura, dado que el próximo viernes 12 de marzo estaremos celebrando la instalación del Comité Ejecutivo de la Fraternidad de Concilios Pentecostales en nuestro templo, el templo central de la Iglesia Evangélica Ministerio Sanador, aquí en la carretera 21 en Río Piedras. Y desde luego, teniendo la actividad de la instalación del Comité Ejecutivo el próximo viernes 12 de marzo, pues hemos convenido que en la noche de hoy podamos compartir con nuestros hermanos, con nuestros amigos, información concernida al ministerio, a la fraternidad de concilios pentecostales en Puerto Rico. Desde luego, el trabajo que realiza la fraternidad de concilios pentecostales es un trabajo denso, es un trabajo amplio, es un trabajo de extraordinario compromiso, de marcada responsabilidad, pero cada uno de los hombres y mujeres que en el ministerio pastoral de nuestro país, dentro de la experiencia pentecostal, se desempeñan dentro de la fraternidad de concilios pentecostales, lo hace con pasión, lo hace con entrega, lo hace con profunda y seria responsabilidad. En esta ocasión, hablando precisamente del Ministerio de la Fraternidad de Concilios Pentecostales de Puerto Rico, quisiera comenzar pidiéndole a nuestro obispo que tenga la gentileza de ponernos en el contexto histórico, cómo surge, cómo acontece, qué necesidades hubo para que surgiera, emergiera dentro del pueblo cristiano puertorriqueño una fraternidad
que aglutinara a todos los movimientos pentecostales en un solo cuerpo. Sí, gracias, Moisés. De hecho, este evento, como tú bien dijiste, de la instalación del comité ejecutivo de la FRAPE, se llevará a cabo este próximo viernes y allí estarán los miembros de esta fraternidad. Hemos invitado también a algunas personalidades gubernamentales que estarán con nosotros, y el orador de la noche será el reverendo y doctor William Hernández, quien es el obispo internacional de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional y quien fuese también presidente de la FRAPE en un momento histórico. Bueno, esta fraternidad hecha raíces se origina, se funda para la década del 80, comenzando la misma, 1983, se lleva a cabo, se funda con una visión de ser voz, de levantar la voz para informar, orientar, no tan solamente al pueblo de Dios, sino al pueblo de Puerto Rico con relación a aquellos hechos que en algún momento se presentan y que entendemos que debemos ser portavoces de esperanza, portavoces de unidad, de solidaridad y a la vez portavoces de lo que son los valores cristianos y aquellos valores que aporta a nuestra sociedad la tradición judio-cristiana. Y entendemos que este pueblo, en su inmensa mayoría, en Puerto Rico, se fundamenta en valores cristianos. De hecho, nuestro escudo nacional presenta la Biblia y sobre la Biblia el Cordero. Y por eso se le denomina a esta linda, hermosa isla, la isla del Cordero. Así que como objetivo principal es ese. La FRAPE fue organizada, fue instituida con el propósito de ser voz profética. ¿Para qué? Para defender y sostener los valores cristianos. Y nosotros entendemos también de que esos valores echan raíces en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y a través de todos los años, los presidentes, los comités ejecutivos, junto con los miembros, hemos dado una lucha, hemos dado una batalla como la que estamos dando en estos días, ¿verdad? Para hacer que prevalezca lo que son los valores cristianos y defenderlos ante la amenaza de algunos que no entienden que la mayor parte de este pueblo es un pueblo cristiano. El fundador de esta fraternidad lo fue un hombre visionario, un hombre sencillo, humilde, pero lleno de la unción del Espíritu Santo y a la vez visionario. Y que aquellas cosas que le llegaban a la mano para hacer, siempre lo hacía con excelencia, Moisés. Sí, señor. Y con arrojo, con ese espíritu, diría yo, bravío, ¿verdad? Hablando positivamente, que entendió que había que unir al liderato pentecostal en Puerto Rico
y que no tan solamente trabajó para la fraternidad, sino que paralelamente hizo un trabajo en la emisora Redentor 104, que hoy nosotros estamos aquí por este medio, radiodifundiendo este programa. Y me gustaría que Moisés nos hablara un poquito más, porque en tu ministerio el Señor ha permitido de que trabajases consonamente con Redentor 104. Sí, desde luego, la tarea de la Fraternidad de Concilios Pentecostales, históricamente hablando, ha sido una tarea, como la describí hace unos minutos atrás, una tarea densa y amplia. Lo que quiero decir con ello es que el trabajo de la fraternidad no se ha limitado meramente en mantener una relación armoniosa con las instituciones y las organizaciones eclesiásticas pentecostales, sino que el trabajo de la fraternidad ha ido en consecución de buscar unir los diversos ministerios pentecostales en Puerto Rico a los fines de que aquellos valores, aquellos fundamentos, aquellas doctrinas, aquellas cosas nobles, como bien dice la Escritura, lo justo, lo noble, lo amable, lo que es de buen nombre, puedan ser preservados no solamente dentro de la experiencia religiosa, sino dentro de los valores y la cultura de nuestro pueblo. Y yo creo que el trabajo que ha hecho la Fraternidad de Concilios Pentecostales en ese sentido, la FRAPE, ha sido un trabajo extraordinario. Ahora, es interesante también poder señalar lo siguiente, y yo quiero hacerlo a manera de pregunta, señor obispo. ¿Cree usted que el desafío que tiene la Fraternidad de Concilios Pentecostal hoy es mucho más contundente, mucho más fuerte que el que ha tenido en otras ocasiones? Bueno, para no caer y que suene un poquito con prejuicio, yo creo que la FRAPE en cada contexto histórico ha cumplido con su función. Ahora nos toca a nosotros un momento histórico diferente a los anteriores, pero bien diferente, donde hemos tenido que trabajar, Moisés, casi todos los días. Sí. Quiero que lo escuchen bien los amigos que están sintonizando este programa. Hay veces que me llega a mí mensaje de texto, ¿y qué está haciendo la FRAPE? ¿Y qué hace la FRAPE? ¿Ah? Mire, la mayor parte del trabajo que nosotros realizamos no lo estamos publicando a los cuatro vientos, ¿verdad? Sino que hacemos un trabajo sigiloso, primero respondiendo al Señor y luego respondiendo a nuestra matrícula y sobre todo al pueblo de Puerto Rico. Como tú bien dijiste ahorita, nuestra labor trasciende el ámbito religioso. También entramos al aspecto sociocultural. ¿Ah? Aquellos problemas, aquellos issues, aquellos temas que de alguna manera nos afectan a todos. Afectan al pentecostal, afectan al presbiteriano, afectan al evangélico, afectan al católico, afectan al bautista, a todos nos afecta. Y la FRAPE ha trascendido, ¿verdad? Esos límites, ¿verdad? Denominacionales o religiosos. Y creo que para este momento el trabajo que estamos realizando es un trabajo, es un desafío, diría yo, es un desafío tremendo, muy especialmente cuando se dan unos problemas, unas situaciones que surgen aún del mismo gobierno, ¿no?
donde el Estado tiende de alguna manera a asumir unos roles cuasi, diría yo, cuasi autoritarios, que pueden invadir los derechos de los ciudadanos. Y en ese aspecto, diría yo, que la FRAPE en estos últimos años ha hecho un trabajo extraordinario, donde nos hemos movido a los diferentes foros. Hemos ido a los medios de comunicación, ya sea radiales, televisivos, las redes sociales, la prensa escrita, para hacer valer, ¿verdad?, lo que son nuestros valores y lo que son nuestros derechos también. Así que yo diría que en este contexto histórico, nuestro rol, nuestro trabajo, nuestra función, de verdad que ha sido fuerte y a la vez retante. ¿Ah? Y yo doy gloria a Dios por el liderato de la FRAPE, que cuando nos reunimos, todo el mundo está de acuerdo, nos vamos a reunir y ahí nos comunicamos. Y muchas veces en nuestras reuniones no solamente tenemos miembros de la FRAPE, tenemos amigos que son abogados de otras denominaciones, de otras religiones, pero que sí estamos unidos en lo que respecta a la defensa de los valores y de los derechos de nuestros ciudadanos. Yo creo que me fui un poquito... No, pero vale la pena señalarlo y vale la pena exponerlo de esta manera, porque obviamente en alguna medida me gustaría que nuestra audiencia pudiera ver parte de esa tarea, parte de ese proceso. Como bien señaló, la Fraternidad de Concilios Pentecostales, en este momento en el que nos encontramos, no solo se limita a un proceso de confraternización, de solidaridad, de empatía con las organizaciones eclesiásticas pentecostales en Puerto Rico, que dicho sea de paso, son más de 2.000 congregaciones en Puerto Rico que tienen y viven la experiencia de Pentecostés, y como resultado de ello, pues obviamente la inmensa mayoría de ellos se vincula dentro de la Fraternidad de Concilios Pentecostales y forman parte de la misma. Pero es importante también que la gente entienda que el trabajo de orientación, el trabajo de poner en perspectiva, precisamente para evitar lo que usted mencionó muy sabiamente, evitar que la intromisión del Estado afecte, altere, interrumpa, obstruya el deber y la responsabilidad fiduciaria que tiene la Iglesia de proclamar el Evangelio y de asimismo velar por los valores tradicionales de la fe cristiana en nuestro país. Parte de esa tarea, obviamente, es una tarea de orientación, no política, no partidaria, pero sí una tarea de orientación. La FRAPE, en algún momento dado, entra a orientar al pueblo sobre aquellos hombres y aquellas mujeres que pueden servir bien, con justicia, con equidad, a todos los sectores en Puerto Rico, sin menoscabar, obviamente, los sectores evangélicos, los sectores cristianos y los sectores de fe, indistintamente la denominación a la que pertenezcamos. Esa tarea también la realiza la Fraternidad de Concilios Pentecostales. Bueno, yo creo que el pueblo fue testigo de lo que la FRAPE realizó durante el proceso eleccionario en nuestro país, el último proceso eleccionario, donde invitamos a los votantes a reflexionar, a meditar, a evaluar
aquellos candidatos que de alguna manera sostenían y promovían los valores cristianos y los valores de la tradición judeo-cristiana. Tuvimos varios programas radiales orientando, porque la iglesia no puede hacer como el avestruz que esconde su cabeza en la arena. La iglesia no puede enajenarse, ¿verdad?, con relación a su entorno, a lo que está ocurriendo. Y responsablemente, con toda responsabilidad, la iglesia tiene que asumir un rol de educar, de informar, de orientar. Y tú muy bien sabes, Moisés, que eres pastor, que la iglesia orienta, informa, forma y transforma, ¿verdad? Y la FRAPE, durante el proceso eleccionario, así lo hizo, que de hecho establecimos una resolución que fue malinterpretada por algunos. Algunos querían que nosotros dijésemos lo que ellos pensaban, pero nosotros de manera prudente, ¿verdad?, nos reunimos como cuerpo colegiado, y establecimos una resolución que fue orientadora e informativa para el pueblo cristiano y no cristiano aquí en Puerto Rico. Así que la FRAPE sí puede asumir posiciones que en ocasiones algunos pues podrían malinterpretarla, dirían que son políticas, aunque nosotros de alguna manera no podemos alejarlo de la política, porque la palabra política o el concepto político echa raíces en la palabra griega polis, que significa la sana administración de la cosa pública. Y la iglesia tiene que estar por ahí, ojo avisor, mirando, velando, para que aquellos en los cuales el pueblo puso la confianza no olviden el deber de ejercer una sana administración pública. Así que desde el punto de vista del concepto de polis, la iglesia sí puede de alguna manera hacer opinión política. Es interesante el que en muchas ocasiones, como bien has señalado y lo señalaste en más de una ocasión, hay personas que tal vez no entienden, hay personas que tal vez no comprenden, o en su defecto hay personas que probablemente quieren de alguna manera imponer su criterio, imponer sus ideas dentro de los conceptos de cualquier tipo de organización y obviamente la FRAPE no es la excepción. Pero mencionaste un término que define muy bien a la FRAPE. La FRAPE es una organización colegiada y la distingue como organización colegiada. ¿Qué cosas? ¿Qué la distingue como una organización colegiada donde obviamente la función y la tarea no es imponer ideología política, no es imponer partidos políticos, es más bien orientar, es más bien perseguir, proveer información a los ciudadanos y al mundo cristiano puertorriqueño para que a la hora de elegir elijan bien? Esa tarea de una entidad colegiada, ¿qué implicaciones tiene? Fíjate que la FRAPE está compuesta por 22 organizaciones pentecostales que nos une la mayor parte de nuestras creencias, nuestras declaraciones de fe, o si alguien le puede llamar nuestros credos,
somos cónsonos, ¿verdad? Con relación a ello. Pero también hay unos gobiernos, ¿no?, eclesiales en cada uno de ellos, diferentes gobiernos eclesiales. Así que cuando nos reunimos nosotros para, para hablar, para discutir, ¿verdad? Y de hecho que lo hacemos de manera elegante, ¿verdad? Una discusión elegante, ¿verdad? Pues tenemos que llegar a una decisión y, como tú bien dices, colegiada. ¿Y qué es colegiada? Pues una decisión de cuerpo, una decisión entre todos, sin violentar, ¿verdad?, lo que es el gobierno de cada una de las instituciones allí representadas o de concilio representado. ¿Ah? Así que tiene que ser de una manera en consenso, sin tratar de invadir lo que se llama el gobierno y la estructura política de cada organización, de cada concilio. Y damos gloria a Dios por el Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos dirige. ¿Te acuerdas del Concilio de Jerusalén? Ajá. Claro que sí. En el libro de los Hechos, que allí el Espíritu Santo los iluminó y entonces ellos dijeron, pues nosotros vamos a ser cónsonos en esto y en esto. ¿Eh? Y de esa manera nosotros, como una institución paraeclesial, ¿verdad? Nos reunimos y respetamos el gobierno, estructura y política de cada concilio. Yo creo que eso lo define muy bien en términos de lo colegial, que a pesar de nuestras diferencias que pueda haber con relación a estructura y gobierno y política, sí nos une a nosotros unos principios, y en base a ellos tomamos decisiones respetándonos mutuamente y a la vez dejándonos dirigir, iluminar por el Espíritu Santo. Me parece que es importantísimo aprovechar también esta coyuntura, porque esa palabra final, esa expresión final, siendo dirigido por el Espíritu Santo, yo creo que es la médula precisamente de la experiencia pentecostal. Los pentecostales nos distinguimos precisamente porque así como la gente pone su oído en tierra, los pentecostales nos distinguimos porque ponemos nuestro oído en el cielo para conocer el propósito y la voluntad de Dios para nuestra vida. Y a mí me llama la atención ese dato, o sea, la gente que conforma la fraternidad de concilios pentecostales, que son una cantidad enormísima, el número preciso ahora se me escapa, pero me parece que son unas 19, 23 organizaciones eclesiásticas pentecostales en Puerto Rico que 22, que componen cerca de 2.000 iglesias en nuestro país. Lo característico es que son pentecostales. Y para beneficio de tal vez de alguien que nos esté escuchando, que nos esté viendo, ¿qué define la experiencia pentecostal en la organización de la Fraternidad de Concilios Pentecostales? Fíjate que a fines del siglo XIX surge el movimiento pentecostal, ¿verdad? Claro, un poquito antes se dio también, pero en sí, comenzando el siglo XX y a fines del siglo XIX. Y es influenciado por el movimiento de santidad en los Estados Unidos, que también echó raíces en Inglaterra, ¿verdad? El movimiento de los hermanos Wesley, ¿ah? Donde afirmaban que nosotros como creyentes somos santificados por el Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces, el pentecostalismo echa raíces ahí, en esa doctrina, ¿no?
Y dice algo más. Dice, no solamente somos santificados, sino que después del corazón haber sido santificados, hemos sido llenos con el poder del Espíritu Santo. Entonces, se habla del bautismo en el Espíritu Santo. Si hay algo que nos identifica a cada organización pentecostal, es que creemos en el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Que la iglesia en su inicio, capítulo 1 del libro de los Hechos, que el Señor, los discípulos le preguntan, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? Pues con una necesidad política, ¿no? Y el Señor le dice, nos toca a vosotros saber los tiempos y los sazones en las cuales el Padre puso en su sola voluntad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y le dice, no se muevan de Jerusalén hasta que ustedes sean investidos por el poder del Espíritu Santo. Es decir, la iglesia en su inicio es empoderada por el Espíritu Santo. Y nosotros, los pentecostales, creemos que para realizar la gran comisión necesitamos nosotros ser empoderados por el Espíritu Santo. Y esa es la característica que nos une a nosotros, ¿verdad? Ese pensamiento bíblico-teológico, ¿verdad? Sobre la influencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. No podemos perder de perspectiva esa gran verdad, esa gran consigna que como movimiento pentecostal, la Fraternidad de Concilios Pentecostales tiene. Es interesante que ambas cosas mutuamente se apoyan. El trabajo social, no podemos negar que en el 1916, cuando llegó a Puerto Rico el movimiento pentecostal, yo siempre he visto que el movimiento pentecostal se convirtió en una extraordinaria respuesta a la gran pregunta que le hacía el mayordomo al cura en la novela de La Charca, donde le decía ¿cuándo la iglesia intervendrá para que el pobre no sea víctima de su pobreza y para que el pobre víctima de su pobreza no viva empobreciéndose cada día más? Y una de las cosas que uno observa dentro de la historia del pentecostalismo puertorriqueño es que si bien es cierto, el pentecostalismo aportó extraordinariamente en la fase espiritual, en la fase carismática, no es menos cierto que como resultado de esa aportación, el jíbaro puertorriqueño empezó a dejar de empobrecerse y empezó a enriquecerse en valores, empezó a enriquecerse en cultura, empezó a enriquecerse en compromiso social, en compromiso familiar, empezó a enriquecerse en un sinnúmero de áreas de la vida, y lo que hoy es la sociedad puertorriqueña en alguna medida lo debe precisamente a la tarea del pentecostalismo que hizo realidad el milagro de Jesús convirtiendo el agua en vino. Yo recuerdo una anécdota que escuché, o un testimonio que escuché una vez de un jíbaro puertorriqueño que se convirtió a Jesucristo y desde luego en el barrio empezaron a decirle el pastor y hacerle bromas como el pastor, y él decía, yo no soy pastor, yo simplemente soy un miembro de la iglesia, pero un día quisieron hacerle una maldad. La maldad que le quisieron hacer fue hacerle una pregunta pastoral. Y la pregunta pastoral era, ¿qué conoces tú sobre el milagro de convertir el agua en vino? Y cuando le hicieron la pregunta, él volvió de nuevo a enfatizar a sus amigos, yo no conozco mucho de la Biblia, no conozco mucho de la teología, pero hay algo que sí les puedo decir. En mi casa, Jesús convirtió el vino, convirtió el ron en pan, lo convirtió en alimento, Aleluya. lo convirtió en dinero para la educación de mis hijos. El milagro de mi casa por parte de Jesús fue mayor
que el milagro de la boda de Cana de Galilea. Y a mí me parece que eso es fantástico, porque esa es la aportación del pentecostalismo, que no ha dejado de enfatizar en las experiencias del Espíritu, pero a la misma vez ha entendido que el puertorriqueño no puede vivir empobreciéndose y que la verdadera riqueza del puertorriqueño no son 4 pesos en el bolsillo. La verdadera riqueza del puertorriqueño es la riqueza del espíritu, es la riqueza de su relación con Dios y es la riqueza de sus valores morales y espirituales. Fíjate, Moisés, el pentecostalismo no solamente se convirtió en un fenómeno religioso, sino en un fenómeno sociológico. ¿Y por qué? Hay un libro muy famoso que lo escribió Harvey Cox, un sociólogo no pentecostal. El título del libro es Fire from Heaven, donde él describe el pentecostalismo no solamente como una fuerza religiosa en Occidente, sino como un fenómeno sociológico. ¿Por qué? Dice él que todo aquel pentecostal que ha tenido un encuentro con el Señor ha sido transformado. Y al ser transformado, hay una movilización social también. Y aquí en Puerto Rico notamos eso. O sea, aquellos primeros pentecostales que testificaban, y de hecho la famosa expresión, desde que yo conocí a Cristo, mi vida cambió. Esa es la famosa expresión de los testimonios, ¿no? Y de hecho, hasta los otros días, como parte del culto pentecostal, había que tener un testimonio. No sé si tú te acuerdas de eso. Sí. Y en esa parte del culto se escuchaban cosas extraordinarias de los testimonios, lo que Dios hacía o hace en la vida del creyente. Ha habido un fenómeno sociológico. Este servidor, Dios me dio la bendición de pastorear en áreas deprimidas socialmente aquí en Puerto Rico. Y definitivamente que aquel creyente que profesaba a Cristo, el Espíritu Santo realizaba una transformación en ellos que cambiaba su manera de percibir la vida. El sentido a la vida cambia y hay movilización social. Se preocupa ese nuevo creyente en mejorar su relación con Dios, en mejorar el estatus de la familia, la relación con su esposa o con su esposo. Inmediatamente, si estaban conviviendo, quieren casarse, quieren mejorar su estatus académico, quieren mejorar su estatus social y surge ese fenómeno sociológico, esa movilización social. Pentecostés llega a Puerto Rico y llega para transformar. De hecho, Wesley habla de la santidad social, que no es otra cosa como el poder del evangelio en las estructuras sociales, políticas y económicas de los pueblos y transformarlos. Es interesante porque dentro del marco de la historia de la cristiandad en Puerto Rico, cuando la cristiandad llega a Puerto Rico, los primeros cristianos escogieron el centro de los pueblos. Y eso no está mal, eso está bien. Yo no le voy a hacer crítica a eso. Posteriormente llegaron los cristianos anglosajones y desde luego en el 1898 ya había cristianos españoles que habían escogido los centros de las plazas y ya, pues obviamente los tenían. Pero los anglosajones vinieron y establecieron entonces su experiencia de fe cristiana, evangélica, escogiendo precisamente
y dividiendo la isla en sectores para que cada uno de ellos pudiera aportar más y mejor dentro de los sectores. 20 años después, llegan los pentecostales a Puerto Rico. Y desde luego, el centro de los pueblos ya está escogido y la isla está dividida como resultado del trabajo de nuestros hermanos anglosajones que han llegado a Puerto Rico, obviamente, y han dividido para lograr una mayor efectividad en su trabajo. Perdóname, Moisés, eso lo describe muy bien Silva Gotay en su libro Protestantismo en Puerto Rico. Sí, estoy haciendo referencia entre ellos a Silvia Gotay, ¿no? Ahora, mira lo interesante de esto. Los pentecostales ni tenían centros de pueblos, ni tenían el país separado y dividido, porque quien llega a Puerto Rico es un solo pentecostal para irse al área sur, y salvo, obviamente, una mujer pentecostal que estaba acá en el área de San Juan también haciendo el trabajo. ¿Cómo es la experiencia pentecostal en su interacción social con los pobres, con el jíbaro puertorriqueño, con la gente que estaba marginada, y cómo dentro del marco de esa interacción social el pentecostalismo ha aportado a la transformación de nuestro país? Obispo Gómez, una pregunta. ¿Cómo has visto tú la experiencia de tu ministerio pentecostal dentro de las comunidades pobres en nuestro país? Micrófono. Tienes que prender. Gloria. ¿Ahora me oyen? Sí. Ahora sí. Sí, precisamente esa pregunta es interesante porque iba a intervenir hace un ratito para decir cómo nosotros, los pentecostales, hemos tomado autoridad en medio de las situaciones que han pasado. En los últimos años hemos tenido la situación del huracán, luego de los terremotos, y pudimos notar que las huestes pentecostales se mudaron para la zona sur. Eso es transformación social. Y todos los capellanes nuestros nos unimos históricamente. Después de esos terremotos allá en Ponce, llegamos allí a dar soporte a los más necesitados, a los más menesterosos, y no podemos dejar pasar por alto que si sumamos todas las iglesias pentecostales que hemos estado supliendo alimentos y hemos estado supliendo compras crudas y calientes, son millones y millones de raciones las que nosotros hemos llevado a nuestras comunidades. Quiere decir que ha estado presente en todo el mundo. El tiempo no nos da para seguir hablando sobre este tema, que me parece que es abundantísimo y es extraordinario, pero quisiera aprovechar los últimos minutos, señor presidente. El día 12 de marzo, el próximo viernes 12 de marzo, será la instalación del comité ejecutivo de la Fraternidad de Concilios Pentecostales. Nos gustaría que al cerrar este programa, en la noche de hoy, usted nos pueda hablar un poco sobre esa actividad que vamos a tener el próximo viernes 12 de marzo. Sí, gracias, Moisés. De hecho, nos faltan 6 minutos. Sí. Ya no me enviaron el mensajito. Sí, sí. Fíjate, antes de hablar con relación a eso, la FRAPE en sus últimos meses de trabajo, que han sido arduos pero efectivos, Sí, señor. hemos logrado ayudar en lo que respecta a la formación y la aprobación de la ley número 155, que trata sobre la personalidad jurídica de la iglesia. De hecho, que en su motivo comienza diciendo: en nuestro sistema legal corporativo, las iglesias y las instituciones eclesiales son invisibilizadas en su peculiaridad constitucional,
siendo equiparadas casi plenamente con las corporaciones sin fines de lucro. Así que esa ley número 155 ya no nos pone de manera invisible, sino que nos coloca, ¿verdad?, en un lugar para que se entienda que el trato con las iglesias no es lo mismo que el trato a las corporaciones sin fines de lucro. ¿Verdad, Moisés? Sí, señor, sí. El Somos otro, iglesia. somos iglesia. Entonces, estamos trabajando el proyecto del Senado número 158, que en su inicio fue el 1673, que el señor honorable senador Neumann Saya lo está impulsando, que es el proyecto que tiene que ver para que eximan a las iglesias del uso de los rociadores de techo. Más estuvimos, Moisés, en el comité asesor de la gobernadora para la confección del protocolo para la entrada a las iglesias, el volver de nuevo a los templos. ¿Ah? Y últimamente estamos ayudando al Departamento de Salud, poniendo a la disposición de ellos nuestros templos o algunos salones nuestros con personal cualificado para ayudar al proceso de las vacunaciones. Así que es bueno que lo sepa el público, para que sepa, aquellos que preguntan qué hace la FRAPE hace muchas cosas. No las publicamos a los cuatro vientos, en algunas ocasiones sí, en otras no, pero sí siempre tenemos trabajo. ¿Ah, Moisés? Sí, y demás. Mire, vamos a estar el próximo viernes, y dicho sea de paso, gracias a Moisés, que siempre es tan gentil, que ha puesto el templo a disposición de la FRAPE. Allí vamos a estar celebrando la instalación del comité ejecutivo. Creo que va a ser un momento, primero, de adoración al Señor y luego de confraternización. Tendremos algunos representantes de las ramas legislativa y gubernamental que han respondido afirmativamente diciendo que van a estar con nosotros, y se lo agradecemos en gran manera. Pues porque la FRAPE lo que hace es construir puentes. ¿Ah, Moisés? Claro que sí. Claro que Construimos puentes entre la iglesia y la comunidad, entre la iglesia y el Estado. Y construir puente es establecer comunicación, dar información, dar orientación. Así que allí estaremos. Hemos invitado al doctor William Hernández, quien es el obispo internacional de la Iglesia de Dios, que es un gran defensor de los valores cristianos, y además un hombre humilde y un hombre generoso, amigo de la FRAPE, sabe lo que es la FRAPE, ya que fue presidente de esta institución. Así que, amigos y hermanos, allí estaremos el viernes 12 desde las 7:30 de la noche. Va a ser transmitido por las redes sociales, y creo que posiblemente por Radio Triunfo. Es importante que nuestros amigos y hermanos conozcan y sepan, claro, todavía existe el protocolo que estableció el CDC para mantener el distanciamiento, para mantener la asepsia dentro de los templos y dentro de las oficinas y agencias y corporaciones, etcétera. Y para esta actividad nosotros no podemos obviar el protocolo. Así es. Pero es importante que nuestros hermanos y amigos sepan que vamos a estar utilizando todas las redes que están a nuestro alcance para que aún en la comodidad de su hogar puedan disfrutar de esta experiencia de la instalación y puedan escuchar el mensaje de la palabra del Señor en esta ocasión. Así es que los hermanos que anhelan y desean llegar sepan que podemos realizar la actividad bajo el control que establece protocolariamente el CDC,
pero a la misma vez usted desde la comodidad de su hogar puede disfrutar de esta experiencia y puede mantenerse en comunicación con nosotros a lo largo de esta experiencia. Señor obispo, no tenemos tiempo para más. El tiempo que nos queda es el que utilizamos para agradecerle a todos nuestros hermanos y amigos la gentileza de escucharnos y de compartir con nosotros esta experiencia de la Frappe en acción. Les decimos a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, amigos, que pueden mantenerse informados con respecto al trabajo de la Frappe precisamente a través de este programa, en este día, en esta hora, que es nuestro órgano oficial de comunicación. Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre todos y cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén. Que Dios me los bendiga a todos y a todas.